¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Atmósfera Tecnológica. El día de hoy el video se va a tratar de cómo solucionar el problema de cuando nuestra red Wi-Fi se desconecta de manera intermitente. ¿Esto a qué se refiere? A que tal vez estamos jugando, estamos viendo algún video o estamos haciendo cualquier cosa en la computadora y nuestra conexión a internet se pierde, se va. Nos aparece el icono de que no tenemos internet. Justo así como ahorita les estoy enseñando. Les puede aparecer este mundito o en Windows 7 un cuadro con una pequeña X. Vamos a hacer 3 pasos, los cuales a mí me funcionaron y los cuales ya he probado con otros equipos y también han resultado de manera favorable. E incluso si a ti no se te desconecta o no tienes ese problema, estos pasos van a ayudar a que la conexión a tu internet sea un poco más estable y digamos que se va a poder optimizar un poco. Así que vamos a comenzar primero con el primer paso, que es ir aquí a donde está nuestra red Wi-Fi. Vamos a dar clic derecho, vamos a abrir la configuración de red e internet. Vamos a dar un clic, esperamos a que se abra la configuración. Una vez aquí, vamos a la parte de cambiar opciones de adaptador. Damos un clic solamente y esperamos a que se abra la siguiente ventana. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? La conexión Ethernet, que es por cable, y la conexión Wi-Fi. Vamos a dar un clic derecho en la de Wi-Fi y vamos a ir a propiedades. Una vez que se haya abierto esta ventanita, vamos a ir a la parte de configurar. Una vez aquí, vamos a este lado derecho donde dice administración de energía y damos un clic. Va a estar seleccionada la opción de permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía. Pero eso no queremos, así que vamos a quitar la palomita y una vez hecho esto no movemos absolutamente nada de esto y damos clic en aceptar. Una vez hecho este paso, cerramos y cerramos esto. Este es el primer paso para solucionar este error. Puede que con esto ya se haya solucionado. En dado caso de que no, vamos con el siguiente paso, lo cual te recomiendo que hagas para que también la red se pueda estabilizar un poco y se conecte de una mejor manera, ¿ok? Así que el segundo paso es escribir Windows R o selecciona esas dos teclas en el teclado y escribir la palabra control tal como la tengo yo aquí. Vamos a dar a aceptar y enter o ponemos aceptar. Una vez en este menú, que es el panel de control, el cual ya no aparece como antes. Si tienes Windows 7, pues te va a aparecer todo normal. Pero si te aparece así como a mí, vamos a ir a la opción de hardware y sonido. Aquí en esta opción vamos a ir a opciones de energía. Aquí nos puede aparecer equilibrado recomendado o alto rendimiento. Vamos a seleccionar cambiar la configuración del plan independientemente de cuál tengan seleccionado, ya sea este o el de alto rendimiento. Y vamos a poner aquí cambiar la configuración del plan. Vamos a cambiar la configuración avanzada de energía, todo lo demás lo dejamos así. Y mucha atención en esta ventanita porque es importante que no muevan otra cosa. Vamos a minimizar esto si es que le sale algo abierto y vamos a buscar configuración de adaptador inalámbrico. Damos clic en la flechita o aquí en el signo de más, modo de ahorro de energía, lo abrimos y donde dice con batería vamos a seleccionar aquí un clic y damos otro clic para que nos permita seleccionar rendimiento máximo. Ya que hayamos seleccionado rendimiento máximo, vamos con la segunda opción de con corriente alterna. Si ya les aparece así, pues ya no lo mueven y si les aparece otra opción, volvemos a poner rendimiento máximo. Ahora vamos a buscar la configuración de USB y también seleccionamos más, configuración de suspensión selectiva de USB, ponemos más y si dice con batería habilitado y con corriente alterna habilitado, pues vamos a hacer lo contrario y lo vamos a deshabilitar en las dos opciones. Una vez hecho esto, vamos a dar clic en aplicar y después en aceptar. Muy bien, con este segundo paso lo más probable es que ya se haya solucionado el problema de la red Wi-Fi que se desconecta de manera intermitente. En dado caso de que no o de que ustedes quieran seguir optimizando la conexión a internet, vamos a cerrar esta parte y vamos a escribir nuevamente control en Windows R, ejecutar y ponemos control. Damos clic en aceptar o enter
Y ahora vamos a ir nuevamente a hardware y sonido, pero ahora en lugar de ir a opciones de energía, vamos a dar clic en administrador de dispositivos. Se nos va a abrir otra ventana y también mucha atención, es importante que solamente sigamos el paso que sigue a continuación y no movamos ninguna otra configuración que aparece aquí. Vamos a buscar adaptadores de red, en este caso la tengo en la segunda opción. Vamos a dar clic en la flechita para que se despliegue el menú. Y aquí vamos a buscar cuál es nuestro adaptador de red Wi-Fi. Puede que aparezca algún nombre que diga wireless, o si no les aparece nada de eso, vamos a ir aquí a la red Wi-Fi, clic derecho, abrir configuración de red e internet, solamente para buscar el nombre y cerciorarnos de que seleccionemos el adaptador correcto. Cambiar opciones de red avanzada y aquí en donde dice Wi-Fi, que fue el primer paso que hicimos, vamos a buscar este nombre, Broadcom. En este caso este es mi adaptador de red Wi-Fi, Broadcom Network Adaptador, ok. Vamos a minimizamos o lo podemos cerrar y aquí ahora sí buscamos el nombre que estaba acá y es este, Broadcom Network Adapter. Vamos a dar un clic derecho sobre este adaptador y vamos a desinstalar el dispositivo. Nos marca una advertencia de que vamos a desinstalar este dispositivo del sistema. Esto no se preocupen, con toda confianza lo pueden hacer, pero es importante que no eliminen el software, solamente lo vamos a desinstalar, ¿ok? Y damos clic en desinstalar. Si se dan cuenta, acá en mi red Wi-Fi aparece como si ya no tuviera conexión. Ya no nos aparece absolutamente nada. Es como si tuviéramos el problema de que se desconecta. Bueno, pues una vez hecho esto, vamos a dar clic aquí en la pantallita azul. Vamos a dar clic una vez y va a ser una búsqueda nuevamente de los controladores de adaptador de red. Si no nos aparece a la primera, podemos apretar nuevamente, apretar las veces que sea necesario para que aparezca. Si se dan cuenta, a mí ya me apareció nuevamente. ¿Y cuál es el paso que sigue? Simplemente vamos a cerrar. Cerramos aquí ya todo lo que habíamos abierto, toda la configuración, panel de control. ¿Y esto para qué? Porque vamos a ingresar la contraseña de nuestra red Wi-Fi. Antes de que hagan esto, es necesario que reiniciemos el equipo para que toda la configuración que realizamos tenga efecto, ¿ok? Así que una vez que ya hayan reiniciado el dispositivo, vamos a ir al mundito o a la red Wi-Fi y nos vamos a volver a conectar a nuestra conexión de Wi-Fi o a nuestra red que tenemos contratada. Ok, al momento de que hayamos escrito nuevamente la contraseña de nuestra conexión Wi-Fi, simplemente damos en siguiente para que se conecte de manera normal. Y listo, nos volvimos a conectar a nuestra red Wi-Fi. Esto serían las 3 soluciones que han resultado, las cuales ya he comprobado y que han sido favorables. Espero que a ustedes también les solucione el problema, cualquiera de las 3 opciones. Y si no tenían este problemita de que se les desconectaba el Wi-Fi, pues háganlo para que la conexión de internet sea un poquito más estable y el adaptador funcione de una mejor manera. Recuerden también suscribirse al canal de Atmósfera Tecnológica, darle like a este video si les funcionó, si les gustó y nos vemos hasta la próxima.